Pues buenas tardes a todos. Soy Saba González, soy miembro de SOCEME, de la Sociedad para el Estudio y la Conservación de las Mariposas en España, y también colaboro activamente con BMS España, soy coordinadora del BMS gallego en Galicia. Vale, entonces os voy a hablar de lo que es BMS. Voy a compartir pantalla. A ver. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Lo vemos en el PDF. Vale, sí, vas a poner pantalla completa. Pantalla completa, efectivamente, para que lo veáis mejor. Vale, se ve perfecto. ¿Lo Sí. veis bien? Vale, perfecto. Pues nada, os voy a hablar un poquito de lo que es BMS, el programa de seguimiento de mariposas diurnas. Vale, BMS son las siglas de Butterfly Monitoring Scheme. EBMS es el programa de seguimiento de mariposas diurnas en Europa, ¿vale? Es un proyecto de ciencia ciudadana que recoge datos de poblaciones de mariposas con la ayuda de muchísimos voluntarios que están repartidos por 23 países europeos, ¿vale? En España, BMS se funda en 2014, ¿vale? Con mucho trabajo previo, reuniones previas por parte de las personas que pusieron en marcha el programa de seguimiento de mariposas diurnas en España. Y también, bueno, comentaros que previo a 2014 ya existían programas de seguimiento de mariposas en España, ¿vale? Como por ejemplo los que os contamos aquí en lo que os cuento aquí en esta diapositiva, ¿vale? Como por ejemplo el CBMS, que está cerca, o creo que ya está cerca de cumplir 30 años, ¿vale? O el BMS Sierra Nevada, en algunos de los parques nacionales, ¿vale? O el BMS en el País Vasco. A vuestra derecha tenéis una imagen de los recorridos, una estimación de los recorridos que hay en Europa, para que veáis la densidad de transectos que hay en algunos países, la cobertura territorial que hay en algunos países, ¿vale? Pues eso es lo que queremos intentar trasladar a España. ¿Cómo nos organizamos? Pues eso, somos un grupo de personas. Inicialmente pues estaba y está a la cabeza de este proyecto Miguel López Mundira. Sigue a la cabeza, que es el coordinador nacional del programa de seguimiento de mariposas diurnas en España. Y desde hace unos años pues estamos como organizados en coordinaciones regionales por 12 autonomías, ¿vale? Estamos presentes en 32 provincias. Y en 2022 teníamos 178 transectos activos. Esto todo está recogido en los datos del informe BMS España 2022. ¿Vale? Tenéis ahí una imagen muy ilustrativa de esos puntitos rojos, son los transectos activos, es donde están localizados esos transectos por España. Tenemos alguna provincia todavía sin cubrir, pero bueno, contamos con hacerlo lo antes posible. Vamos a pasar a la metodología de los transectos, ¿vale? Os voy a explicar un poquito en qué consiste involucrarse en el programa de seguimiento de mariposas diurnas y explicaros lo que es la metodología de los transectos de una forma muy sencilla. Pues un transecto es un recorrido fijo que diseñaremos siguiendo unas pautas y que intentaremos realizar aproximadamente cada 10-15 días y durante varios años. Lo interesante es que podamos recoger datos de ese recorrido durante bastante tiempo para que sean útiles. Vale. Las claves para el diseño de un transecto pues son muy sencillas. Tenemos que elegir un recorrido cómodo, lo más importante. Para que esto dure en el tiempo pues tiene que ser cómodo, nos tiene que gustar. Por tanto, si es cerca de nuestra casa o de nuestro lugar de trabajo, pues mejor. Y bueno, pues eso, siempre pensando en el tiempo, ¿no? La longitud aconsejada está pues entre 1 y 2 kilómetros. Esto va a depender un poquito del entorno, ¿vale? Pero claro, no aconsejamos recorridos muy largos porque, pues precisamente para eso, para que no sea cómodo. El recorrido puede ser lineal o circular. Podemos diseñarlo de las dos maneras y es preferible que
sea por zonas o caminos públicos. Muchas veces esto no es posible, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. En caso de cruzar una propiedad privada, es aconsejable contar con el permiso del propietario y actuar siempre con respeto, ¿vale? En el caso de que crucemos propiedades privadas, pues actuar con respeto. Estas cosas, pues las decimos, son un poquito de cajón, ¿no? Pero no está más de decirlas. Pues eso, dejar una valla cerrada si nos la encontramos cerrada, si estaba abierta, pues dejarla cerrada. Si hay ganado, pues evitar las molestias al ganado, ¿vale? Y no dejar basura, pisotear la hierba, bueno, pues muchos aspectos que nos podemos encontrar en nuestras visitas a campo. Nuestro transecto debe contar con varios hábitats diferenciados y que sean representativos en el entorno, ¿vale? Vamos a dividir ese recorrido en tramos por hábitat. ¿Y a qué nos referimos con un hábitat? Pues para diferenciarlos vamos a tener en cuenta los cambios de vegetación predominantes, ¿vale? Y esos cambios a lo largo del recorrido. Y entonces los vamos a señalar en el mapa. Vamos a hacer tramo 1, tramo 2, tramo 3, de la misma manera que lo tenemos aquí señalado en esta fotografía, ¿vale? Entre las rayitas, tramo 2, tramo 3, tramo 4, y asociamos hábitats a esos tramos y contamos mariposas por tramos, ¿vale? Cualquier medio, ¿dónde diseñamos nuestro transecto? Pues en cualquier lugar. Lo importante es que nos sea cómodo, ¿vale? Y que nos quede cerca. Cualquier medio, desde el más prístino al más humanizado, es interesante para su estudio, ¿vale? Porque el conjunto de ambientes que forman un país tiene que ser el reflejo de todo lo que hay ahí, ¿vale? Y es tan interesante contar mariposas en un lugar pues muy prístino como en un lugar humanizado. Y una vez terminado el proceso de diseño de transecto, grabaremos ese recorrido, tendremos un KML o un GPX, lo daremos de alta en la plataforma de BMS y lo asociamos a vuestro usuario para que podáis comenzar a registrar vuestros datos, ¿vale? BMS se compone como de dos partes. Por un lado tenemos la parte de campo, de muestreo de campo, que sería todo ese trabajo que vamos a hacer en el exterior, en nuestro transecto, y por otro lado contamos con herramientas informáticas para poder para poder llevar a cabo ese tratamiento de datos, ¿vale? Las herramientas informáticas las vamos a explicar a continuación de esta charla, que sería la web de BMS, ¿vale? Si queremos introducir los datos a mano, o también tenemos a nuestra disposición una app en el caso de que queramos utilizar el teléfono móvil mientras estamos censando mariposas, ¿vale? Pero eso os lo explicamos después. Luego, ¿cómo hacemos el recuento de las mariposas? Para que todos los datos apartados por todas las personas que forman parte de BMS España sean válidos, pues hemos desarrollado un protocolo, ¿vale? Un protocolo que pensamos que es bastante sencillo, pero que es importante que nos ajustemos a él lo más posible, ¿vale? Vamos a tener particularidades también, según las zonas en las que estemos muestreando, según la época del año, etcétera, etcétera. Todas esas dudillas se van resolviendo durante la marcha, ¿no? Pero partimos de esta base. El periodo de vuelo de mariposas, a ver, sabéis que las mariposas no vuelan durante todo el año, ¿vale? O lo normal es que no vuelen durante todo el año. En algunas zonas de España sí se ven mariposas durante todo el año, pero lo normal es que no. Entonces se considera que la temporada de mariposas es desde el mes de marzo al mes de septiembre. Esto puede variar en función del invierno, en función del otoño, ¿vale? De lo avanzada que vaya la primavera o de lo retrasado que vaya el verano. Bueno, pues depende mucho de las condiciones ambientales del año en curso. Pero para que tengamos una referencia, pues más o menos es eso. Tenemos que intentar hacer un mínimo de 10 visitas a nuestro transecto en temporada de vuelo, ¿vale? Esto vendría a ser, pues lo que os comenté antes, como una visita más o menos cada 10-15 días, 10-15-20 días más o menos. Tenemos que intentar que las condiciones meteorológicas, cuando hagamos nuestra visita, fijarnos en que las condiciones meteorológicas sean lo más óptimas posibles para poder observar esas mariposas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no haga mucho viento, ¿vale? Que la temperatura no sea ni muy baja ni demasiado alta, ¿vale? Para evitar esos momentos de inactividad de las mariposas y
también diferenciando si está nublado o si no está nublado, ¿vale? Si está nublado, pues las mariposas necesitan más temperatura para activarse, evidentemente, y algo de irradiación solar. Y luego realizar los censos también en un horario que sea favorable al vuelo de las mariposas, ¿vale? Por muy despejado que esté el cielo, si nos ponemos a censar a las 9 de la mañana, lo más probable es que en la mayor parte de España, pues que no veamos nada, ¿vale? Entonces, pues tenemos que intentar ajustar también el horario de los censos. Es importante que mientras recorremos nuestro transecto, pues que vayamos con calma, que vayamos caminando a un paso constante y a medida que vamos caminando, vamos anotando todas esas especies que somos capaces de identificar dentro de un cubo imaginario, ¿vale? Nos imaginamos que estamos en un cubo de 5 por 5 metros hacia adelante y 2,5 metros a ambos lados. Solamente identificamos desde nuestra vista hacia adelante, no miramos nunca hacia atrás, ¿vale? Anotamos todos esos datos de temperatura, porcentaje de nubosidad, viento, fecha y hora, y tanto de comienzo como de fin de la visita, y cada recuento de mariposas, cada conteo de mariposas, cada especie, la asociaremos a cada tramo de tránsito, ¿vale? También anotaremos cualquier impacto que detectemos en nuestras visitas y que creamos que pueda ser importante para las mariposas, para lo que estamos observando, que pueda aportar más información a la visita, como por ejemplo el desbroce de lindes, la siega de un prado, una plantación reciente, una obra, un incendio, ¿vale? Son ejemplos de impactos que nos podemos encontrar durante un año de visitas, ¿vale? Y luego, ¿cómo recogemos los datos? Pues lo que os pongo en esta diapositiva, pues es un poquito la historia de BMS España. Cuando empezamos en 2014, bueno, pues que apenas teníamos sí que teníamos una base de datos en donde hacer la descarga, pero teníamos que hacerla de manera manual, pues empezamos con las fichas, con esta ficha que os pongo aquí a la izquierda, Battlefield Monitoring Scheme, aún teníamos el logo viejo de BMS España, y bueno, pues salíamos a campo con estas fichas, anotando las mariposas. Y estaba muy bien. Había gente que hasta incluso hacía libretitas con estas fichas. Luego migramos a EBMS. Entonces, pues ya podíamos de manera manual introducir esos datos, o sea, seguir anotando en campo las observaciones, pero ya introducíamos los datos en la web de EBMS directamente, asociados a un usuario. Tienes que darte de alta en esa web y asociado a ese usuario tienes tu transecto dividido por tramos y vas introduciendo los datos con toda su información en cada tramo, ¿vale? Y, bueno, pues lo último es la app de Butterfly Count, que bueno, es como llevar la libreta de campo, es una app diseñada específicamente para esto, y es como llevar esta ficha de datos o como llevar la web en tu teléfono móvil, y ya te va recogiendo, de hecho, pues a cada paso ya te va pidiendo esa información, ya te va pidiendo pues el porcentaje de nubosidad, por ejemplo, la temperatura, si son las condiciones adecuadas, el viento, etcétera, etcétera. Pues ya te va pidiendo esa información y así evitamos también que se nos olvide si lo estamos anotando a mano. Vale. Entonces, la aplicación es de libre descarga y es gratuita. Está disponible en la App Store, también en la página web de BMS. El esfuerzo de muestreo. Os comentaba antes que mientras realizamos nuestro transecto tenemos que llevar pues, un ritmo constante. Intentaremos seguir el mismo ritmo en todos los tramos del transecto. A veces esto no va a ser posible, porque sobre todo cuando tenemos pico de diversidad de especies, pues muchas veces nos pararemos, capturaremos mariposas, nos pararemos a identificarlas. Lo importante es que durante ese momento dejemos de contar, ¿vale? O si nos paramos por cualquier motivo, por ejemplo, nos llaman por teléfono o me encuentro con una persona y me pongo a hablar, pues en ese momento dejemos de contar, ¿vale? Tenemos que ser un poquito rigurosos con el tema del esfuerzo de muestreo, ¿vale? Y intentaremos destinar más o menos el mismo tiempo de muestreo a todos los tramos para que la información sea válida científicamente. Podemos ir acompañados, no tenemos por qué hacer nuestro transecto solo. De hecho, si lo hacemos acompañados va a ser mucho más divertido, pero tenemos que tener en cuenta el esfuerzo de muestreo, ¿vale? Intentamos dividir, por ejemplo, las tareas del censo, organizarnos. De hecho, en la app, bueno, creo que en los transectos no, pero en los recuentos de 15 minutos sí te da la opción
de poner cuántos censadores son. En transectos no estoy segura, pero creo que no. Entonces, pues nos organizamos un poquito e intentamos hacerlo siempre igual, ¿vale? Para que el esfuerzo sea constante y sea equiparable al de otros voluntarios. Y aconsejamos que no sean pues, unos grupos muy grandes de personas, ¿vale? Como máximo 2 o 3 personas, ¿vale? Puntualmente podemos ir con más, no pasa nada. Material de apoyo. Es importante contar con material de identificación de apoyo, ¿vale? Las guías de campo que tenemos en casa. También EBMS edita unas guías súper sencillas, o sea, están muy bien para llevar a campo porque aparte pues tienes en un espacio muy pequeñito y muy cómodo pues las claves de identificación de las especies, así que podemos imprimirlas en este enlace que os pongo aquí, ¿vale? Se pueden consultar y se pueden imprimir, son de libre descarga y te las puedes llevar a campo. Y también pues contar con una red entomológica, por ejemplo. ¿Qué pasa? Las redes entomológicas, para utilizarlas en España hay que tener permiso administrativo, ¿vale? Pero eso es imprescindible para poder capturar mariposas y poder manipularlas y fijarnos con detalle en todos esos pequeños, en esas pequeñas cosillas que nos tenemos que fijar para poder identificar una mariposa con seguridad. Y luego, por ejemplo, pues tenemos grandes fotógrafos en BMS España, ¿vale? Las personas que son aficionadas a la fotografía se lo pasan pipa. Así que os aconsejamos que llevéis vuestra cámara, ya sea una buena cámara o sea una mala cámara, porque aparte que vas a inmortalizar recuerdos, si tienes dudas sobre la identificación de algún ejemplar, siempre le puedes hacer una fotografía mismo con el móvil y compartirla, ya bien sea con nosotros o con los compañeros de BMS de tu región, pues se comparte y compartimos entre todos las dudas de identificación y así también aprendemos todos y afianzamos conocimientos. ¿Quién puede colaborar en BMS España? En principio, pues puede colaborar cualquier persona que esté interesada en un proyecto de ciencia ciudadana, ¿vale? BMS está compuesto por un perfil súper amplio. Científicos, profesionales del medio ambiente, naturalistas, como os comenté antes, aficionados a la fotografía, incluso niños, ¿vale? Niños, jóvenes, pues tenemos un perfil muy diverso, porque es muy divertido, ¿vale? Al final somos un grupo de personas que compartimos las mismas inquietudes y aficiones y pues tenemos la posibilidad de participar en proyectos relacionados con las mariposas y a través de BMS, de SOCEME, colaborar con BMS o con SOCEME y coordinar acciones también, etcétera, etcétera. Pues podemos hacer un montón de cosas a través de este proyecto. ¿Y por qué contamos mariposas? Porque esto es lo más importante, es la finalidad de todo esto, del proyecto de seguimiento de mariposas diurnas en Europa. Pues porque ya desde hace varias décadas pues hay consenso científico de que pues, nos encontramos en un escenario de cambio global y de pérdida de biodiversidad, que se habla más de lo primero que de lo segundo, pero bueno, estamos en un escenario bastante catastrofista de pérdida de biodiversidad, en la que la pérdida de los insectos está alcanzando unos valores alarmantes, ¿vale? Por lo cual urge tener esos mecanismos para proteger los ecosistemas e intentar frenar lo más que podamos esa pérdida de biodiversidad y de esta manera hacer frente al cambio global con más resiliencia que si no tuviéramos esos ecosistemas tan bien conservados. Entonces, bueno, pues aquí os traigo algunos datos para que veáis, pues en los últimos 10 años se calcula que en el mundo ha descendido pues casi un poquito más del 49% de las poblaciones de las mariposas en el mundo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Y cuáles son las causas de la mortalidad de los insectos? Pues principalmente la agricultura intensiva, factores biológicos como especies foráneas y, bueno, y patógenos, el cambio de los impactos directos sobre los hábitats, ¿vale? Entre los cuales están la urbanización, la humanización de los hábitats, la deforestación, las alteraciones de ríos y humedales, y bueno, y luego pues hay otras razones y también el cambio climático. El cambio climático pues es como una razón común que está afectando a todas las especies, a toda la pérdida de biodiversidad a nivel global. Vale. El seguimiento de todas las poblaciones de insectos es inviable
¿vale? Estamos hablando de que los insectos serían aproximadamente el 80% de toda la biodiversidad del planeta, por lo que sería totalmente inviable. Por tanto, tenemos que escoger especies indicadoras y las mariposas son unos insectos ideales desde ese punto de vista, porque son sencillas de identificar, tienen un ciclo de vida corto, son pocas especies, entre comillas, y responden fácilmente a los cambios ambientales, como alteraciones del clima o alteraciones sobre los hábitats. Además, cuentan con muchísimos aficionados, ¿vale? Las mariposas pues, son atractivas de vista y son muy fáciles de observar. Si tenemos esas precauciones que os comentamos al principio para los censos, pues son fáciles de observar. Y con todos los datos de BMS, ¿qué es lo que hacemos una vez los subimos a esa gran base de datos europea que es de BMS? Pues realizamos informes, estudios e intentamos crear indicadores que son de utilidad para reflejar, para detectar los cambios y para reflejar qué es lo que está pasando con las mariposas en Europa. Vale, como por ejemplo el indicador europeo de las praderas. Vale, el último informe que se hizo sobre el indicador europeo de las mariposas de las praderas, pues nos trajo la mala noticia de que las poblaciones de mariposas en Europa han descendido un 36%. Vale, se contabilizan una serie de mariposas que se asocian a esos ecosistemas de pradera y bueno, pues los datos nos están diciendo esto, que estamos perdiendo praderas bien conservadas en Europa. Vale, por tanto, estos estudios son fundamentales para conocer el estado de conservación de estos animales, de las mariposas, y poder diseñar estrategias de conservación. Tenéis estos informes, bueno, toda esta información que os pongo aquí está disponible en la página web de BMS y también podéis tener acceso al informe de seguimiento de mariposas diurnas anual, todos los informes que llevamos haciendo desde que el BMS España está en marcha. La contribución de las personas, de todos los voluntarios que forman parte de BMS, es vital para las políticas europeas y también para las políticas nacionales. Vale. Desde BMS España y SOCEME, en coordinación con EBMS, elaboramos los protocolos de monitoreo, las herramientas informáticas para el manejo y para la carga de datos y también material divulgativo, muchas veces pues, por comunidades autónomas, por parques naturales, por parques nacionales. Estas guías de campo de identificación, aquí os traigo unos ejemplos. Estas guías son descargables en la página web de BMS, os puse el enlace en una diapositiva anterior y os lo pasaremos, os lo volveremos a pasar. Y también realizamos formaciones con el objetivo de dar a conocer el programa de seguimiento de mariposas diurnas, involucrar cada vez a más voluntarios, poder rellenar todos esos huequitos que teníamos vacíos en el mapa de España y bueno, pues cada vez formar una red más grande. ¿Y qué podéis hacer si os animáis a colaborar con BMS España? Pues ahora ya nos conocéis. Os ponéis en contacto con nosotros, con la Sociedad para la Conservación y el Estudio de las Mariposas en España, en info.soceme@soceme.es, o también, si te registras en EBMS directamente, le va a llegar un mensaje al coordinador nacional y ese coordinador nacional se va a poner en contacto contigo y te va a decir cómo tienes que actuar a partir de ahí. Actualmente en España hay casi 200 personas haciendo transectos, así que os animamos a participar. Esta fotografía que os dejo aquí como despedida es la del pasado encuentro de voluntarios que realizamos en Balsaín en noviembre de 2022. Fuimos un montón de personas, nos lo pasamos muy bien, compartimos un montón de experiencias, de vivencias, de muchísima información científica. Entonces, yo personalmente os animo a que participéis en BMS España. Y por mi parte, nada más.